Bienvenido a la clase, a la sesión número 11. 11 de 12, gloria a Dios por sus vidas, por su esfuerzo, por su constancia, por su compromiso con el Señor. Lo sé que por alguna otra situación de repente se nos complica venir, pero yo sé que está usted al pendiente y por esas situaciones que estamos subiendo también hay las sesiones grabadas para que usted las revise, incluso si ya vino, las puede revisar nuevamente, de forma tal que en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de primeramente el reino de los cielos y su justicia, bueno, usted sea ese objeto de las bendiciones y promesas todas, ¿verdad?, de Dios. Bueno, la clase pasada, para los que no estuvieron y para dejar evidencia y registro de ello, la clase pasada hablamos de planes, proyectos, formas de vida, formas de convivencia, hábitos, objetivos, ambiciones, ministerios, llamados, todo lo que hacemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. Pudiéramos asemejarla como una torre de Babel, si es que esto no está dirigido, respaldado de parte de Dios, lo cual, pues ya lo revisamos. Si no tiene no nace eso en el corazón de Dios, eso que estamos haciendo, si no tiene obviamente el respaldo de Dios, porque Él no lo mandó, dicha iniciativa no solamente le va a hacer molesta al Señor, sino que Él eventualmente la va a interrumpir. ¿Sí? Y es por eso que vemos muchas cosas muy bien intencionadas que eventualmente pues no prosperan. ¿Sí? No prosperan. ¿Cuántos sueños, cuántos planes, verdad? Necesitamos asegurarnos de que Dios está dirigiendo nuestros pasos, porque eso Él lo va a respaldar y eso va a ir Él dando los elementos y los recursos y todo para que eso prospere. Abordamos incluso que hay planes y proyectos que en apariencia pueden ser muy loables, con una apariencia de piedad, ¿verdad? Y podríamos sobreentender que entonces eso lo va a respaldar Dios. En la semana, y díganme si no, les comento un caso, ahí en el trabajo, pues del comedor y pues, ahí con los compañeros platicamos de vez en vez. Pero esa semana de forma particular resultó una compañera que estaba platicando de una hermana en la carne que venía de Estados Unidos y que traía un proyecto. Y nos decía, les voy a platicar el proyecto de mi hermana. Pues resulta que esta hermana tuvo un niño autista y desde que nació el niño, así lo estoy platicando, desde que nació mi sobrino, mi hermana se comprometió a que si se curaba el niño, iba a ayudar a 100 niños en México. Ah, pues suena interesante. Dice, entonces ella, pues ya a los 8 años, de alguna otra forma, deduce que ya el niño está curado y entonces la hermana que vive en Estados Unidos viaja de Estados Unidos acá a México para hacer una fundación, para hacer una fundación para poder ayudar a niños autistas. Bueno, pues hasta ahí, pues qué padre, ¿no? Pero ya cuando de repente el disco así como que se rayó, es cuando dice, y pues ahora el problema es como le dice al niño de 8 años en Estados Unidos que lo va a dejar para venir a ayudar a 100 acá a México. Y así, todos, caray, a ver, está medio raro, ¿no? Está medio raro, o sea, y no, pues, primero Dios le va a ir bien y primero Dios va a prosperar y va a ayudar a 100 niños Pero el tema es ese, que ahora va a dejar a su hijo de 8 años en Estados Unidos, en lo que viene a ayudar a 100. Entonces, bueno, es un ejemplo que nos habla de algo que en la mente, pues parecería ser bueno, muy piadoso, muy altruista, pero a ver, discierne usted, eso
nació en el corazón de Dios? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Ok? ¿Por qué sí o por qué no? No porque... Pues, Para mí, yo creo que no es de parte de Dios, porque ajá, no hizo oración, no consultó a Dios ok. si estaba de acuerdo. Pues ya para empezar, ¿no? O sea, ya pues, no es cristiana, entonces trae una idea ahí muy, muy humana, por decirlo así. A ver, dime, hermana. Efectivamente, yo considero que primero no puedes condicionar el hacer una cosa recibiendo un favor y luego dices, pero yo te voy a dar 100, ¿no? Cura a mi hijo y entonces yo ayudo con 100, o sea, es una condición que no va con Dios. Sí, es una condición que no va con Dios porque usted sabe que Dios no va a respaldar que esta persona deje a su hijo en un país y ya se vaya a otro. Usted lo sabe, o sea, lo entiende y pudiéramos buscarle ahí el sustento bíblico, pero nada más así rápido de oírlo, usted dice, no, eso Dios no lo pidió, ¿no? De entrada ni siquiera le pidió que ella se comprometiera a curar a 100 si le curaba al suyo, porque así Dios no trabaja, suena mucho a voy a hacer la manda, ¿no? A la villa o allá, ¿cómo se llama? A Chalma, casi voy a pagar mis votos, eso no, usted que sabe, que ha leído la palabra, sabe que eso no es alineado al carácter de Dios, ¿está de acuerdo? Y peor aún, o sea, cuando ya habla de que se viene a México y deja al hijo, en mi corazón pensé, dije, bueno, ¿y cuál es? Le preguntamos, ¿y cuál es el método? Y decía, bueno, tiene que ver con una alimentación, ya entro en cosas raras, ¿no? Pero dentro de mí dije, bueno, tal vez no se da cuenta la mujer, y no me consta que a lo mejor lo que ayudó al hijo fue su compañía. Y pues ahora tal vez esa cura la retira, ¿no? Pero vaya, por donde lo vea usted, no tiene cómo acomodarlo eso a una iniciativa que salga del corazón de Dios. Y por ende, pues eso no lo va a respaldar Dios. Entonces, usted puede discernir e incluso profetizar que eso no va a terminar bien. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y ahora qué pasó con la pantalla? Bueno. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, también vimos, bueno, ese es un caso muy extremo, ¿no? Muy, muy extremo. Pero hay otros casos que no son tan evidentes, ya como cristianos. Hay otros casos que no son tan evidentes, hermanos. Dice la palabra de Dios, y lo veíamos hace 8 días, que pues hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿no? Pero su destino son caminos de muerte. Entonces, hay ahí un foco rojo que nos prende esa necesidad latente y permanente de asegurar que todo plan, todo proyecto, todo hábito, todo hobby, todo entretenimiento, todo lo que hacemos esté verdaderamente alineado a la voluntad de Dios. Él mismo nos lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo cuando dice que fuera de Él, nada, ¿verdad? Fuera de Él nada se puede. Apegado a Él, mucho fruto. Fuera de Él, nada. Pero eso es en el día a día, o sea, en todo lo que hacemos. Bueno, entonces eso lo vimos hace 8 días. Hablamos que ahí hay un detalle que si no podemos buscar a Dios con esa insistencia y con ese corazón para que verdaderamente nos redirija, nos cambie el rumbo de lo que estamos nosotros persistiendo en contra de su voluntad, pudiéramos estarnos acercando a Él con un ídolo, ¿sí? Con un ídolo en mi corazón, como queriendo que Él me responda o me confirme el error. Porque hay muchas personas dentro de la propia iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que no están buscando que se les diga por dónde, sino quieren la confirmación de lo que ellos ya decidieron por dónde.
Sí, yo ya decidí por dónde y estoy buscando que me confirmen. Yo quiero oír lo que yo ya traigo en mi corazón. Y esa insistencia, bíblicamente ya la encontramos, que puede encontrarse con esa voz. Si podemos de insistir en ese camino, puede salir un falso profeta que te pueda decir, sí, lo que tú dices, lo que tú quieres es correcto. Camínale por ahí, ¿no? Que Dios lo permita para nuestro propio perjuicio, para que aprendamos. En ese momento, entonces, abordamos también que se mueven varias cosas, entre ello, pues, todas asociadas al pecado que hay en mí, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia y otros elementos que se manifiestan en la carne, que sabemos que son muy evidentes y que incluso en las personas más inmaduras, incluso en los niños de forma natural se manifiesta, ¿no? Cuando se le dice a alguien que no haga esto, es cuando mal lo hace, ¿sí o no? Porque las leyes son para romperse, ¿no? ¿A poco no? En la naturaleza carnal, así se manejan los jóvenes. O sea, de hecho, tú sabes que a un niño, a un joven, entre más le dices que eso no, más lo hace. En el espíritu, en la iglesia, aunque no parezca, también. Ese es el riesgo de no madurar, de manejarse también bajo un espíritu similar, de ir en contra de lo que Dios quiere hablarme, hacia donde Él me quiere dirigir. Por eso es necesario madurar. Hablamos de que esa ruta, la de un corazón endurecido, pues va a persistir en su obra e inevitablemente podemos profetizar un fracaso rotundo, y no solamente un fracaso en esa persona, sino en su entorno más cercano. Porque dígame usted si no el fracaso de una persona, un joven, pues afecta a sus padres, a sus hermanos, el fracaso de un padre afecta a sus hijos y así sucesivamente. No hay un fracaso de una persona que corra de forma independiente o como llanero solitario, ¿verdad? Siempre se lleva entre las patas a alguien más. De hecho, esto lo podemos ver en el Génesis, ¿está usted de acuerdo? Cuando Adán y Eva pecan, ¿quién pagó las consecuencias así de entrada? ¿Quién? Un animalito que iba por ahí que ni la debía ni la temía, al cual tuvieron que sacrificar para sacarle las pieles y vestir a Adán y Eva. Si usted lo analiza, desde ahí está perfilado en el reino de los cielos que el pecado de uno afecta a un inocente, o a unos inocentes, porque no creo que de una ardilla hayan vestido a Adán y Eva, ¿verdad? Se tuvieron que echar ahí a más o a un animal más grande, pero si usted lo analiza, es una ley del reino. El pecado, el error, el fracaso de uno conlleva que esa afectación por el pecado recaiga en alguien inocente, que estaba por ahí cerca. ¿Qué culpa tenía ese animal del cual Dios tuvo que echar mano para vestir y cubrir la vergüenza de Adán y Eva? ¿Lo había pensado? Entonces es una ley, igual en nuestras vidas. Nuestros errores, nuestros pecados, los pecados de un padre, los pecados de alguien, siempre van a afectar a alguien más que ni la debía, ni la temía, pero pues ahí estaba cerca, entonces pues él fue el que le cayó el chahuizcle, como usted dice. Entonces, bueno, veíamos entonces, para los que no escucharon, que estamos platicando cómo Dios a través de un sueño empieza a desarrollar una enseñanza. Un sueño en el cual se ve a un grupo de familiares de frente a una obra inconclusa, unos familiares que están frustrados, que están enojados, porque la edificación se quedó a medias. Y entonces ahí les decía que hay dos caminos. Uno, el manifestar más la carne y decir, ¿cómo no? Yo insisto en hacer las cosas como las venía haciendo, yo insisto, tiene que salir, ¿cómo no? Autosuficiencia, orgullo, soberbia, claro que así va a ser, insistir, insistir. Eso es lo que veíamos la semana pasada, ese corazón que se manifiesta de frente a algo que se ve interrumpido. La otra opción, la otra alternativa, de frente a una obra interrumpida, a un plan de vida, a un proyecto que tiene un tropiezo,
Bueno, pues es asumir esta postura que asume el rey David, ¿no? Y que le encontramos en el Salmo 51 del 1 al 4. Fíjate, quiero que pienses qué tuvo que haber pasado en David. Obviamente Dios tenía un plan con él, un proyecto de vida, y por motivo de su pecado, pues él comete ahí el adulterio del cual sabemos con Betsabé. Quiero que pienses qué pasó en su corazón y en su mente después de esta situación, como para que él, con esa vestimenta de rey, postura de rey, pudiera llegar al punto de decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. O sea, una condición en la que tú ya reconoces que lo que hiciste, lo que venías haciendo, el proyecto que venías persiguiendo, la forma en que lo habías dibujado, la forma en que te habías esforzado por ello, pues no solamente no lo respaldaba a Dios, sino que ya era como pelear en contra de Dios. Ir en contra de su voluntad, ir en contra de su corazón. O sea, evidentemente este hombre llegó al punto donde reconoce que lo que hizo, no solamente Dios no lo respaldaba, sino que lo aborrecía y que él había hecho algo en contra de Dios, contra Dios había pecado, ¿no? Entonces ya había pasado ahí algo en su ADN espiritual como para que él tuviera esta revelación de su propio pecado. Evidentemente esto, si tú lo analizas, es materia prima en las manos del Señor, porque esto le permite al Señor hacer algo nuevo. Ya no es la persona que persiste, insiste en el error. Ya no es un orgullo, ya no es una soberbia, ya no es una autosuficiencia. Es: Señor, pues ya, ahora sí que me pongo a tus pies, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Contra ti he pecado, ¿sí? Reconozco mi pecado delante de ti. La pregunta es: ¿qué tendría que pasar entre ver mi plan frustrado y llegar a esta condición? ¿Qué tendría que pasar? Y aquí quiero preguntarte algo. Creo que es un tema que tenemos que considerar a la luz de lo que estamos viendo. ¿Qué piensas de lo que pasó ayer? A ver, quiero que dos valientes me digan su análisis de lo que pasó ayer en la marcha, de frente al gobierno, de frente a la actitud con la que se fue a protestar. Quiero escucharte. ¿Quién dice yo? Hazme tu análisis. ¿Quién? ¿O lo escojo yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo va? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Es justo? ¿Es legítimo? A ver, ponte de pie y dímelo. Bueno, considero que el día de ayer se generó un movimiento Ajá. que pudiera aparentar la justicia de que los jóvenes por primera vez levantan la voz y levantan el trasero para caminar, porque en las marchas anteriores no. No. El motivo, piden un gobierno que pueda gobernar adecuadamente a un juicio de ellos y obviamente a un acto de violencia en todo el país. ¿Eso fue correcto? Obviamente no. ¿Es un movimiento de ellos? Obviamente no. ¿Es un movimiento político? Por supuesto que lo es. ¿De dónde? Eso sí, no sé si de izquierda o derecha. Ajá. Pero de alguna manera se necesita hacer mucho más que cortinas de humo para poder sacar adelante el foco de todo lo que no se puede sacar. Ese es mi pensar. En cuanto a la violencia ejercida, pues pésimo, y en cuanto al temor de la presidenta, pues terrible, ¿no? Porque ahora la vemos efectivamente temblar.
Ok, ok. Mi opinión propia. Muy bien, muy buena. A ver, ¿quién más? Dos más. Por acá. Por acá. Tú. Tú aviéntate. Y para que te incentives, ahí va tu corona. Póngase la corona. A ver, viene. Pero te voy a agregar una pregunta adicional. Este tipo de manifestaciones, ¿qué riesgo representa? Claramente es un movimiento que no solamente está sucediendo en México, ya lo vimos en Nepal, Ok, de todas las situaciones que sucedieron y que estuvo muy fuerte. Sí, es un levantar de la generación. Yo sí considero que es parte de la generación Z la que se está que se está levantando. manifestando. Claramente también tiene tintes políticos porque Sí, porque se van pues, a aprovechar de esos movimientos y va a haber grupos de choque, porque no es la primera vez en México que suceden esas cosas. Se veía claramente un 68 volviéndose a un 68, un 71, ¿no? Lo del halconazo, ¿no? Se podía ver a claras luces algo muy parecido, el acordonar el Palacio Nacional desde varios días antes, ok, se lo a esperaban. que por lo menos a mí sí me aparecían en mis redes sociales anuncios que claramente se veían pagados por el gobierno, porque eran demasiado, eran muy malos, tirando demasiado hate Sí, al movimiento. ajá, Y para mí sí es un despertar de los jóvenes y ok. al final de cuentas esta marcha ya no solamente se volvió de la generación Z, sino simplemente se abrió a toda la población y se nota en los videos que no era 100% generación Z, sino eran todas Sí, las sí, ya se generaciones sumaron a un hartazgo y creo que es muchos genuino sectores. que la población se levante contra un gobierno que a mi parecer no está dando el ancho y que para mí es muy cobarde de la presidenta haber huido a Campeche. Ok, es genuino. Por allá, a ver, un varón, brother, tú vas, danos tu opinión. No, yo no sé. ¿No? No. ¿No? Yo no sé nada. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere opinar? Tú, Eli. Bueno, estoy muy de acuerdo con la Ajá. hermana, en sus opiniones, porque Ponte de pie. en realidad, siempre se han dado situaciones violentas en el país con los otros partidos, pero definitivamente yo, por ejemplo, que soy trabajadora del sector salud, Ajá. veo que muchas cosas están peor de lo que estaban en tiempos Ok. antiguos. El presidente López Obrador siempre se quejaba, siempre condenaba, siempre criticaba a los otros partidos que hacían las cosas mal, que se robaban, que todo, y finalmente vino a hacer su partido lo mismo y yo siento que peor. Ajá, entonces creo que es válido levantar la voz, creo que es válido que no nos quedemos callados, Ok. pero también creo que hay maneras de hacerlo, ¿no? Y que sí, desgraciadamente, hubo gente que se aprovechó de esto para hacer vandalismo, para hacer violencia, y como dice la palabra de Dios, violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que yo no estuve de acuerdo. Creo que como iglesia tenemos mucho trabajo que hacer de estar orando por estas situaciones, porque finalmente nosotros sabemos que la ayuda viene de lo alto y que si nosotros como iglesia, como dice su palabra, nos humillamos delante del Señor, el Señor va a obrar en nuestro país. Creo que estamos en un momento de estupor en la iglesia, que debemos de estar en oración de manera muy constante, porque creo que estamos en un momento crítico en donde las tinieblas quieren totalmente apagar la luz de Cristo, y creo que como iglesia tenemos ese trabajo de no quedarnos dormidos, de no quedarnos solamente viendo, sino que
debemos de levantarnos en oración y en ayuno para que en verdad el Señor pueda quitar reyes y poner reyes justos. Ok. A ver, ahora ahí les va. Escucho que hay un interés genuino de manifestarse en algo que se considera no está caminando como debería. Para fines del curso, yo veo un riesgo. Yo veo un riesgo potencial. Y es que el riesgo potencial tiene que ver con un versículo que me viene de una forma muy vívida. Mire que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. ¿Cómo participar? ¿Cómo levantar la voz? ¿Cómo hacer valer nuestros derechos para los que los quieren hacer sin que su corazón se vea comprometido en un espíritu de rebelión? ¿Cómo? Si nosotros estamos advirtiendo que batallamos con eso, incluso dentro de la propia congregación, hay cosas que genuinamente pueden ser molestas, algunas injusticias, pero ¿cómo? ¿Cómo levantar la voz? ¿Cómo sumarnos a alguna iniciativa sin que comprometa, como iglesia y en lo personal, sin que esto comprometa mi corazón, sin que esto comprometa mi humildad, sin que esto comprometa mi docilidad al Señor? Porque, a ver, incluso dentro de la propia congregación pudiera haber situaciones de injusticia hacia nuestras propias personas. Humanamente, cierta actitud rebelde, hostil, pudiera tener fundamentos, pero en el reino de los cielos no, porque en el reino de los cielos esa actitud rebelde alimenta la carne. Alimenta la carne. ¿En qué momento? Ahí es motivo de cada quien. Hermana, ¿quiere comentar algo? A ver, espéreme, déjeme, le traigo el micrófono. Entonces, a ver, y antes de que le dé la voz a mi hermana. Esta situación la está utilizando la oposición Ajá. para derrocar el nuevo gobierno. Ajá. Eso es lo que está haciendo, que no sirve el nuevo gobierno. Ajá. Y por algo Dios lo permitió, porque no es de nosotros. Sí. Yo lo veo de esa manera, porque yo he estado orando por esa mujer, Sí. que si Dios permitió que ella fuera la presidenta, es porque hay un propósito. Y entonces la oposición, que perdió, ahora como dicen vulgarmente, el hueso, y que ahora hay que hacer quedar mal al nuevo gobierno. Esa es mi proposición. Ok, pero yo le voy a decir una cosa. Al final del día, y lo hemos estado viendo en términos de este curso, en términos a la luz del reino de los cielos, llámese guinda, llámese rojo, llámese azules, llámese quien sea, no va a haber un rey justo, no va a haber un gobernador justo. Incluso todo indica que las situaciones cada vez van a ser más complicadas, ¿sí? Porque, a ver, y entonces aquí hay una situación que si no tenemos esa mente, pudiéramos ser partidistas a nivel humano y darle más punch a nuestra propia carne. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Ese es el punto que yo quiero comentar. ¿De qué forma? O sea, es todo un reto, ¿eh? O sea, no es fácil para nosotros como cristianos, porque sí, evidentemente somos llamados a la oración, ¿sí? A interceder por nuestros gobernantes, ¿cierto? Voy para allá. Pero la atmósfera invita a algo más. La atmósfera invita a ser un poco más incisivos con el gobierno en turno, pero es algo que también pasaba con el gobierno que está en turno hizo lo mismo que ahora está haciendo la oposición cuando era oposición. O sea, es la misma cosa y esto no va a parar. Esa es la realidad. Si nos vamos más para atrás, nada más las cosas cambiaron. Entonces, por ahí no va mi línea. La línea es mi corazón. Yo como hijo de Dios, como iglesia, ¿cómo cuido mi corazón? ¿Cómo alineo lo que está pasando a lo que venimos aprendiendo de el que se humillare será exaltado?
¿Cómo cuido de que mis miembros no se alimenten en una rebelión que vaya a incluso a desviarme de la verdadera fidelidad de Dios? Y no solo eso, a ver, aquí el punto, y por eso me detuve aquí en lo que estamos viendo en la pantalla, ahorita les paso la voz, es lo siguiente, o sea, si al final del día estoy entendiendo que hay planes, proyectos de vida, situaciones en mi vida por resolver y que necesito casi a veces una intervención divina para poder transitar de una mente obstinada a una dócil a los pies de Dios para que pueda ser reconducida mi vida, mi familia, mi proyecto. En medio de eso, ¿no ven un riesgo la forma en que yo participo de frente a todo este fenómeno social que se está moviendo? ¿Yo qué he decidido hacer? Sí oro, sí analizo, sí me entero, pero no pierdo de vista que en mí hay pecado, que en mí hay una naturaleza de pecado que si yo empiezo a descuidar en la forma en que yo participo con ciertas actividades hasta en redes sociales, eso me va enardeciendo, o sea, se me antoja poner una publicación en Facebook haciendo mofa o algo agresivo. Es la realidad, yo no sé cómo lo vives tú, pero a ver, por acá. Bueno, yo creo que bíblicamente podríamos apoyarnos en los dos principales mandamientos, ¿no? Sí. Que es, bueno, yo ahorita voy al segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese enardecimiento por las injusticias que ocurren, sí, también ahí yo tengo que autoexaminarme porque pues no soy perfecto. O sea, en una o en otra cosa yo la riego. Ajá. Pero sí puedo también tener la mente, tratar de tener la mente de Cristo. Ajá. Y recordar qué hizo Él, qué hicieron los grandes hombres que también se enfrentaron a cuestiones políticas como Juan el Bautista, que enfrentó al rey Herodes, okay, y que siguió una línea pensando en que su vida estaba, bueno, su vida no le importaba, okay, y él sabía que tenía que llevar el mensaje de Dios ante estos factores, ante estos figuras políticas, ¿no? El caso de Saulo, que también hizo o que tuvo enfrentamientos con el gobierno de su época. okay. Y sin embargo, bueno, no he hecho un análisis más profundo, pero creo yo que tener ese parámetro en la Biblia nos puede servir de referencia, ¿no? Sí, sí. De no quedarnos callados, pero de no pasar a la parte de regarla, ¿no? De no pecar, de que no haya una raíz de amargura. Claro. Y tener la mente también de la compasión de Cristo, ¿no? Como cuando los hijos del trono le dijeron, oye, pues mándales un rayo. Sí. Oye, pues no vine a condenar, sino vine a salvar. Entonces, okay, creo que tenemos que tener ante estos hechos que estamos viviendo, tener esa madurez. Esa madurez. Sí, la escucho, casi huele que saber, estoy diciendo se requiere una madurez. Ajá, se requiere esa madurez y no perder de vista los parámetros que Dios ya nos dejó también en esas líneas, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Como el caso, bueno, no sé, quizás por ahí habrá varios Saulos que Dios los pase ya de estar de inquisidores, ajá, a pasar a las líneas de Dios y estar trabajando ahí como él, ¿no? Como Saulo. No sé, o sea, a lo mejor suena muy poético, ajá, pero yo creo que a la luz de la Escritura podríamos tomar esos parámetros en estos casos. Ok, puede ser. A ver, lo voy a decir cómo va. A ver, ¿cómo de frente a estas situaciones evitar ser, como dicen ahí, luz de la calle y oscuridad de mi casa? O sea, ¿cómo? Como lo dice mi hermano, pues sí, habría que tener cierta madurez. Por ejemplo, se me viene el caso de Saulo, mencionaste al propio Señor Jesús, ajá, a Juan el Bautista. Pero hablamos de personas que ya estaban caminando en su propósito, en su llamado, en el destino que Dios había fijado para ellos, y entre ese caminar, pues había un accionar de frente a todos estos gobiernos corruptos. Pero habría que hacer un análisis si verdaderamente yo ya estoy caminando en esa vertiente, porque de otra forma pudiera ser que comprometa mi corazón. Ese es el punto. Que comprometamos nuestro corazón, que comprometamos
¿Ya no? Échale, ¿ya lo dijo? A ver, ¿qué ibas a decir? Bueno, lo que pasa es que yo pongo entre pie. Bueno, es una pregunta. Por ejemplo, la hermana expresaba de los partidos, ¿no? Y yo siempre le he cuestionado a mi esposa, ¿la presidenta a quién gobierna? Esa es una pregunta. ¿La presidenta a quién gobierna? ¿La presidenta a quién gobierna? Ajá. Ah, sí. Y por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la hermana que habló primero. Yo estoy a favor de la generación, ¿no? Qué bueno que hayan despertado, si es que realmente despertaron los jóvenes. Ok. Lo que no me parece correcto es lo que comentaban, ¿no? Si tú estás protestando porque hay violencia dentro de tu país, Sí. porque estamos siendo mal gobernados, pero tú vas y haces violencia, pues ¿de qué te sirve? Si no estás, peleas por algo que tú mismo estás provocando, que es violencia, ¿no? Ok. Si nosotros queremos un cambio, bueno, ¿cómo puedo yo demostrar un cambio si yo también voy a llegar a hacer lo mismo? Ya. Yo creo que está bien que despierten los jóvenes, pero con una sensatez Ajá. de la manera en la que van a buscar las cosas. Ok. Si yo quiero un gobierno que me sepa gobernar, que sepa ofrecerme una fuente de trabajo, que sepa ofrecerme seguridad social o lo que tenga necesidad, Sí. pero si yo también provoco violencia y cuando hay trabajo no quiero trabajar, si cuando tengo necesidad de un doctor no voy al doctor, pues ¿de qué me sirve? Ok. Y a la primera pregunta que yo le hacía, la presidenta no tiene que gobernar para su partido, Ok. ella gobierna para el pueblo, Ok. no para un partido. Y con todo respeto, a mí me da coraje desde el señor pasado que decía, es que mis opositores, es que él no tiene opositores o no tenía opositores. Porque si en ese caso somos opositores, el pueblo sería su oposición. No el partido que estaba antes, no el partido que está. Ok. Para mí, ella tiene que gobernar al pueblo y no tiene que gobernar a su partido. Ok. Ok. Ese es mi punto de vista. Bueno, a ver, ¿quiere opinar algo, hermana? Si Dios permitió que hubiera una presidenta, Si Dios permitió que hubiera una presidenta, en México, Ajá. es porque hay un propósito. Sí. Y el propósito no lo conocemos, pero Dios se va dando conforme vaya gobernando esta mujer. Ajá, ok. A ver, pregunta. Siempre decimos, es que Dios quiere esto, es que Dios quiere lo otro, es que nada pasa fuera de la voluntad de Dios. Ajá. Y muchos tomamos un texto para orar porque tú pusiste esto. Y Dios dice, espérate, ¿quién dijo que yo? O sea, ustedes tienen los gobernantes que se merecen tener, a mí nunca me consideraron. Ok. ¿Cómo así? A ver. La hermana, el Señor sí lo permite, Ajá. porque por lo que tengo entendido, porque hay mucha idolatría aquí en México y la tipa esta ha acudido con los chamanes. Ok. Entonces es parte de que sí, pues nos merecemos. A ver, es parte de las consecuencias. A ver, y ya para darle Bueno, vuelta, a ver firmemente el pueblo, Ajá. sin conocimiento, y nos vamos por un populismo, Sí. lógicamente si la voz no tengo conocimiento de nada, no leo, no me informo, no hago nada, es igual pasa con el cristiano. Ajá. En este caso un fiel, de alguna manera, que lee la palabra, que se pone en la brecha y que pone su corazón, su mente, su espíritu totalmente para buscar a Dios. Ajá. Es parte del conocimiento y la entrega y poder estar en la presencia de Dios. Sí. Si yo me digo pseudo cristiano y nada más vengo el domingo y me tomo lugar de un lugar, Ajá. es muy padre, es muy bonito, pero Sí. estando firmemente en guardia en alguno de los lados, Sí. te das cuenta quién sale primerito y se va, son los pseudos cristianos. Ok. Y yo entiendo, hay gente que yo cada 8 días los veo. Ok. Pero hablemos del pueblo. El pueblo perece por falta de conocimiento. Ok. Y sí, efectivamente, el pueblo tiene el gobierno que quiere. Si yo escogí, pongamos yo voté, pues exigirle a tu gobernante que gobierne, pero la bronca es aquí, que la dama en el curso Sí. te tapa la boca, Ajá. que ese es otro detalle que es de ella. Ajá. Dice, yo ya no quiero hablar contigo. Ajá. Ella está para que trabaje
porque les pagamos bastante bien a la doña para que pueda gobernar adecuadamente. Entonces, si tú no haces lo correcto, conforme al perfil con que fuiste contratado para servirle al pueblo, no sirves para ello. Entonces, son los detalles que de alguna manera el pueblo tiene que ahora aprender a seleccionar, realmente a investigar. A ver. ¿Cómo derrocar un gobierno? Yo lo estoy investigando. ¿Cómo derrocas a un gobernante? No te revientes el tercer año. A ver, vamos a ponerle el andamiaje a todo esto. A ver, ¿cómo va a elegir un pueblo que no conoce de Dios a un buen gobernante? ¿Y cómo va a gobernar un buen gobernante que no conoce de Dios? No se salga de ahí, hermano, o sea, no se salga de ahí. Los gobiernos del mundo caminan en una densa oscuridad. Y el grueso de las personas que conforman las naciones de este mundo viven como cegados en una densa oscuridad. O sea, no podemos nosotros caer en ingenuidades de pretender que un movimiento va a levantar a un rey, y que ese rey sin conocer de Dios va a llegar y va a tener una revelación. Puede ser, pero pues ahorita no conozco el caso, ¿no? Le platicaba yo hace 8 días a una persona aquí que el tema de lo que se quiere mover actualmente en el gobierno actual es un tema del socialismo muy profundo que quiere permear en todos los ámbitos sociales, pero si no es eso, va a salir otra cosa peor. Vaya, en medio de este caos, tú como hijo de Dios, vuelvo a la pregunta, ¿cómo mantienes un corazón limpio? ¿Cómo mantienes un corazón puro? Y hablo de un corazón que reconoce los propios errores, que reconoce aquello que hemos hecho mal. ¿Cómo evitas que te contagies de esta vorágine? Donde, a ver, lo voy a poner así y usted terminará decidiendo, ¿no? Pero yo veo tanto lo que está como lo que quiere estar parte del mismo reino. Los que están como los que quieren llegar es parte del mismo reino. La pregunta ahí es, o más bien la petición es, tú en medio de eso, Dios te exhorta a mantenerte con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón que está examinando tu propio entorno, donde Dios quiere darte una dirección para que en aquello que te has equivocado, en aquellas torres que has levantado y que están siendo interrumpidas, puedas encontrar la voz de Dios. Pati, ¿quieres comentar algo? A ver. Bueno, pues nada más, lo único que quiero comentar es que ayer cuando yo veo como, pues que estaba a nivel nacional, veo cómo van llegando a cada estado, a cada municipio, y los camarógrafos que ahora en Querétaro, que ahora aquí, veo todo el movimiento. Llega mi nieto y me dice, eso lo están copiando de tal país, que esto, que el otro. Sí. Le digo, posiblemente sí. Le digo, pero aquí lo único que podemos ver, hijo, es que Dios pone reyes y quita reyes. Que la gente lo que quiere es paz. Y que tú lo debes de ver desde un punto de que tú te tienes que acercar a Dios. O sea, ya estamos en el tiempo de acercarnos a Dios, de agarrarnos de la mano de Dios. Y yo creo, o sea, en todo el comentario que platiqué yo con mi hijo y todo, o sea, él se quedó así como que sorprendido, como diciendo, bueno, mi abuelita está mal, ¿no? Pero yo creo que a lo que va la pregunta, yo siento, o sea, en lo personal, que es eso, o sea, tenemos a lo mejor ayunar, acercarme a Dios, y Dios primeramente va a hacer la obra en mí, en mi familia y para afuera. O sea, yo creo que ese es ahora vamos a la cita de Daniel, ¿no? Que dice que él decidió no contaminarse con las cosas del rey. O sea, él no juzgó al rey
ni a ese gobierno, sino que él decidió estar pegado a Dios. Él decidió ayunar, él decidió ser diferente. Y yo creo que si cada uno de nosotros en la iglesia lo hacemos personal, pues vamos a hacer una iglesia grande. Para la gloria de Dios. Entonces, a ver, Esa es mi opinión. ¿tenemos que juzgar o no tenemos que juzgar? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí o no? A ver, pero ahora ya, vámonos al siguiente nivel. Con versículo bíblico, denme en versículo. ¿Tenemos que juzgar o no tenemos que juzgar? ¿Tenemos que juzgar o no tenemos que juzgar? Bueno, me agarraste en curva, no tengo el versículo ver. bíblico ahorita, pero la Biblia dice que juzga con justo juicio. Ok. Y si hacemos lo que dice mi hermana, ¿me quieres decir qué hizo Elías, qué hizo Jeremías? Ajá. Ellos fueron ante los reyes y les dijeron lo que estaba mal. Sí. Nosotros somos el último bastión en esta tierra, Sí. los cristianos, Ajá. y todos los cristianos hubo todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad, se han levantado en contra de la injusticia. Sí. Nosotros somos soldados, tienes el ejemplo de Calacuaya, que tiene iniciativa ciudadana y estamos peleando por todo ello. No podemos ser neutrales. Ahorita yo dije, ¿para dónde me jalo? ¿Para la derecha, para la izquierda? No puedes permanecer neutral. Ajá. O decides, como dice Deuteronomio 28, escoge pues el bien para que te vaya bien. Ok. Y como hijos de Dios, tenemos que levantar Sí, la o voz, sea, como yo dice el estoy hermano Aaron completamente de Lara. acuerdo con eso. Estamos en un callejón sin salida donde no podemos ser neutrales, pero, no quiero que pierda de vista esto. Puede ser muy genuino el problema por el que peleamos. Puede haber una verdadera injusticia. Puede haber un rey malvado, un pastor, lo que tú quieras y mandes. Pero no toda la queja, no todo el ir con los reyes, en el caso de todos, es mediante un corazón verdaderamente alineado a Dios. Si no tienes cuidado, y te lo tengo que decir, puedes inadvertidamente moverte en un espíritu de contienda, de confrontación, un espíritu de amargura. O sea, es una cuestión personal a la que yo les exhorto a que cada quien revise. Brother, ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, A ver. ahorita de lo que nos estaba diciendo de que si debemos de juzgar, Ajá. en Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ok, entonces sí juzgamos. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es más humildes. Tenemos que tener más humildad porque, por ejemplo, yo sí estuve de acuerdo en lo que ayer pasó, Sí. lo que no estuve de acuerdo en lo que pasó después. Ok, a ver, estoy de acuerdo, o sea, al final del día sí juzgamos y siempre tomamos parte de uno u otro lado. Insisto y no me voy a mover de ahí, tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar de qué forma levantas la voz, tienes que cuidar de qué forma hablas de las autoridades, porque a ver, si no tienes cuidado también podríamos estar incumpliendo ciertos principios del reino. Esa es la realidad, esa es la realidad. Parece que ahorita estos movimientos, como aquí en otros países, se está acomodando para el anticristo. Se nos ha dicho que nosotros somos y nuestras generaciones van a ser las últimas generaciones. Ok. Y que todo se está acomodando para el anticristo, poco a poco, aún en este estado, en otro y en otro. Porque eso es lo que dice el Señor. Mira, cuida tu corazón para que estemos listos para los malos argumentos o mentiras que nos van a decir. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso. A ver, los elementos en el aire, y ahí mismo le estoy dando tips, los elementos de la atmósfera, del aire, que hay una injusticia rampante, malos gobiernos, lo que tú quieras y mandes de uno u otro partido, invitan a que te posiciones y tienes que hacerlo, ¿no? Finalmente tienes que discernir. Me gusta lo que dice mi hermano, ese pasaje dice que tenemos que discernir espiritualmente, mediante una mente espiritual, y mediante esa mente no perder de vista que nuestro corazón es engañoso, no perder de vista que hay
principios del reino que si violentamos, por más justa que sea la causa, vamos a ser partícipes de juicio. De hecho, y me gustaría dejarlo así, muchas veces cuando decimos no juzgar, realmente lo que decimos es no condenar, no condenemos, porque el juicio no lo puedes evitar, el juicio es inevitable, ¿sí? O sea, el juicio, siempre haces un juicio. ¿Estás de acuerdo o no, mi hermana Carmen? ¿Te gusta el melón o la sandía? ¿Qué te gusta? ¿Melón o sandía? Ah, entonces acabas de hacer un juicio entre el melón y sandía y te acabas de determinar que el melón te gusta. ¿La sandía? Ah, bueno, entonces siempre hacemos un juicio, siempre hacemos juicios. Dice la palabra de Dios que lo hagamos, ¿cómo? Con sabiduría y espiritualmente. Bueno, coméntalo como dice que el espiritual juzga. Todas las cosas. Por eso el espiritual, pero habla de un juicio desde la postura espiritual. Hay un juicio también carnal, evidentemente. A ver, lo que yo les quiero reiterar, y regresamos ahorita a lo que estamos viendo. Hay una visión de Dios donde Él dice, promete, profetiza de forma personal que Él te hará entender y te enseñará el camino que debes de andar. Él te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. No podemos ser ingenuos para no entender que mucho de lo que está pasando políticamente, socialmente, e incluso ya lo revisamos dentro de la propia congregación, es un ruido, ¿sí?, que quiere distraerte para que no conectes con lo que verdaderamente Dios te quiere hacer entender y te quiere enseñar, de forma que camines conforme a su voluntad, de frente, en pos de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Si no tenemos ese cuidado, pudiéramos sí tener una participación social, eclesiástica y lo que quieras, pero con un corazón que pueda desviarse de esa intimidad con Dios, en la cual Él quiere enseñarnos y quiere llevarnos por rumbos que no hemos caminado para que verdaderamente conectemos con la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, a ver, en este sentido, y ahorita voy con Eli, el sabio, y lo estamos viendo aquí, que cuando hay un plan frustrado, cuando hay algo que no está resultando en nuestras vidas, cuando hay algo que no está operando, el sabio va a reconocer su error, se va a humillar y va a reconsiderar lo que está haciendo de frente a Dios. Al final del día esa es tu tarea, ese es tu objetivo, ¿no? Ese es tu... ¿Quién de aquí no quiere las bendiciones de Dios? ¿Quién no quiere ver la restauración? ¿Quién no quiere ver matrimonios sanos en sus hijos? ¿Quién no quiere ver su proyecto de vida prosperar? Entonces, en ese sentido, Dios quiere reconducirte en aquellas cosas que por herencia, por descuido, por ignorancia hemos hecho, y Él quiere hacernos entender y enseñarnos el camino que debemos de andar. Y esto solamente se va a dar en una sabiduría mediante la cual alcanzamos a ver el error, nos humillamos delante del Señor, y en las ruinas de esa obra que cayó, nos prestamos para que Dios empiece a reconstruir. Lo que yo quería decir, y por eso lo tomaba como ejemplo, es que de frente a esto que suena bonito, interesante, como sea, esperanzador, lo que sea, hemos visto anteriormente que se ponen en manifiesto varias cosas. Entre eso, el pecado que hay. ¿En quién? El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí conlleva una condición de rebelión. El pecado conlleva una rebelión, ¿sí? Todos los hombres en su estado natural, sin Dios, son... me gustó como lo dijeron, el sinónimo. Son rebeldes, o éramos rebeldes. Esa rebelión en cada uno de nosotros
¿Ya no está, hermano? Dígame usted. ¿Ya no está? ¡Ya no está! ¡En ti no! ¡Ya me voy! No, mi hermano, la rebelión ahí está. ¿Eh? ¿Qué nos de? No, la rebelión hasta el último día de tu suspiro, la rebelión está en ti y en ti. Claro que sí. La rebelión está presente, está allí. Es que eso es parte del problema. Si no concientizamos de eso, entonces la manifestación en contra de un gobierno injusto y violento puede alimentar esa rebelión. ¿Existe algún versículo bíblico que soporte lo que les estoy diciendo? Díganme, pero por favor. A ver. Primera de Corintios 6, del 2 al 5. Ajá. ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen jueces a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Ok. A ver. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién lo dice? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Ya conoció a de Jesucristo? ¿Ya tuvo la revelación de Jesucristo? ¿Ya en camino a Damasco ya se cayó y le resplandeció? ¿Ya? ¿Ya, hermano, ya está caminando en el Señor. Ya está caminando en el Señor. El apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, ya teniendo la revelación, esa luz que lo cegó, ¿no? Cuando se cayó del caballo, ¿verdad que sí? ¿Sí del caballo? ¿O no? ¿Segura? Pues no, porque no dice caballo. Que alguien me enseñe que dice caballo. No, no hay caballo. No, a ver. Ya se cayó, a ver, vamos a dejarlo que ya se cayó en camino a Damasco, nada más. No hay, créamelo, se lo prometo, no hay caballo. ¿Eh? ¿Segura? ¿Segura? ¿Y si va en la espalda de otro de a caballito? Del camello. Era más. Yo digo que era un camello. A ver, mira. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. A ver, no hay caballo, pero a ver, el punto es que no hay caballo. El punto es que el apóstol Pablo ya pasó esa experiencia de revelación. Ya pasó esa experiencia de revelación camino a Damasco. Ya tiene una conversión, ya está caminando en Cristo. O sea, ubícate en el contexto. Y luego ya está incluso escribiendo sus epístolas. En una de ellas, él tiene una revelación, un monólogo en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, ubícate, hermano, ya no es el perseguidor de los cristianos, ya no es el fariseo, ya es un hombre con la revelación, con su llamado, con su propósito, y él dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Ahora sí que me gane el caballo, se me va el caballo.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Acabamos de hablar que pecado es sinónimo de rebelión. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hay cosas que yo hago que no quiero hacer, sino que las hace la rebelión que hay en mí. Y esto nos enseña, hermano, que esa es la naturaleza del hombre, incluso caminando en Cristo. La revelación de la rebelión quiere decir que nosotros se nos da de forma natural, orgánica, natural, sencillita, sin mucho esfuerzo, hacer cosas en contra de Dios. ¿Puede llamar naturaleza eso? Es una naturaleza, se le llama naturaleza pecaminosa, es una naturaleza caída. De hecho, esa naturaleza se adquiere cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén. Esa es la naturaleza pecaminosa, rebelde, que Adán y Eva heredan a todos los que vienen después de ellos, de los cuales tú y yo también somos partícipe en nuestro ADN. De tal forma que ahora te voy a hacer que pienses en un ejercicio. Vámonos hasta la resurrección. En la resurrección, imagínate, quiero que pienses esto. ¿Cómo vas a ser tú sin esa naturaleza pecaminosa? ¿Cómo vas a ser tú sin la inclinación a la envidia? Sin la inclinación a la ambición, sin la inclinación probablemente lasciva, sin la inclinación al hurto. O sea, de hecho, la Biblia te invita a que lo proyectes. ¿Cómo va a ser tu propia persona sin envejecimiento, sin enfermedad, sin dolor, sin miedo, sin angustia, sin tristeza? Todo eso es parte de la naturaleza que hoy en día se opone a la voluntad de Dios para mi vida. De hecho, es que por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien por medio de ese poder del cual es el dunamis de Dios, la dinamita, es que permite someter esos deseos, naturaleza carnal, para que verdaderamente podamos hacer la obra de Dios. De tal forma que, fíjate qué interesante, una persona que no esté en Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, es gobernado por esa naturaleza. Por eso es que no podemos pretender que un rey, un gobernante, un pueblo que no camina de acuerdo a la voluntad de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, puedan decidir bien, puedan gobernar bien, puedan ejercer justicia, puedan procurar el bien de todos. O sea, estamos en medio de... si los quieren que se los diga como es. Estamos, como lo dice la palabra de Dios, como dice la Biblia, como ovejas en medio de lobos, o como hijos de Dios en medio de una sociedad endemoniada. ¿Lo querías oír? O sea, esos que están allá afuera protestando sin Cristo, por los que protestan sin Cristo, los que hacen leyes sin Cristo, los maestros sin Cristo, están siendo movidos por el espíritu de rebelión, el espíritu de las tinieblas. No pretendas que de ahí salga algo bueno. Si acaso, por eso te decía, si no concientizas de esta situación, lo único que vas a sacar al amoldarte a ellos, al hacer un yugo con ellos, es contaminarte. Es contaminarte. O sea, si tú protestas a la par de los que protestan allá sin Cristo, tú estás ingenuamente acercándote a aquellos que se mueven en el espíritu de la potestad del aire, de acuerdo al rey de las tinieblas que gobierna en este mundo todas las naciones. Por eso yo te decía, ¿cómo vas a participar? Digo, tampoco estoy diciendo que no participes, no. Por eso te decía, hermana, estamos en un callejón sin salida. O sea, sí, tibios no, porque ahí sí, para atrás. Hermano, pero sí podemos hacer algo. Hay muchos que hacer.
No, ni la... quiera un cambio, que empiece por mí. Bueno, a la humildad con el Señor, y ahí está el cambio. Dependiendo de la causa. O sea, sí la causa, a ver, la causa es externa, pero no tenemos que ser ingenuos de lo que se mueve en nosotros, de lo que hay en nosotros. Sí, o sea, evidentemente Dios nos va a dar la dirección de qué hacer, cómo hacer. A ver, incluso una oración que se plasma en la Biblia es: aviva tu obra, Dios, en medio de los tiempos, y debería de ser una oración de nosotros de forma continua. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos dala a conocer. Somos instrumentos de Dios, estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser sal. Ahora la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Haznos entendidos de los tiempos, o sea, si no hay forma de ser indiferentes o ser apáticos, porque si no, entonces ya somos una sal que no sala. Pero, a ver, les voy a dar una cosa como yo la aprendí tiene un tiempo. Es el borracho. El borracho que ya es un caso extremo. Es un caso extremo el borracho, ¿no? Pagano, obviamente. Y este borracho llega a Alcohólicos Anónimos. ¿Encuentra respuesta en Alcohólicos Anónimos en el Solo por Hoy? ¿Conocen? Sí, en parte. Espérenme, en parte sí, yo conozco gente que por medio de Alcohólicos Anónimos dejaron de tomar. ¿Usted ha indagado un poquito más de lo que se mueve en Alcohólicos Anónimos? Venía de cristianos, pero ya rompió, porque ahora incluso en términos doctrinales de los Alcohólicos Anónimos es, ¿cómo le llaman? La entidad superior, o que puede ser Dios, Jesús, la Virgen, Krishna, Buda, lo que sea. O sea, la idea es que un alcohólico anónimo tiene que creer en un poder superior, porque así, para no entrar mucho en esto, lo que dicen ellos es que la voluntad del borracho ya quedó superada y que necesita un poder superior para poder superar ese problema que ya lo superó a él. Bueno, el tema es que sí, hermanos, sí encuentro casos donde borrachos así ya empedernidos con problemas serios encuentran respuesta por medio de los Alcohólicos Anónimos. Tanto el problema del alcoholismo como la ayuda, ambas son del reino de las tinieblas. Aunque ya no tome, porque no conecta con Cristo, e incluso se empieza a ser un promotor de una doctrina anticristo. ¿Por qué anticristo? ¿Por qué anticristo? Ok. Dicen que es Dios, pero entonces yo te diría que es un caso donde sí hay respuestas, pero es del mismo poder engañoso. O sea, el problema era el alcoholismo, pero la solución es del mismo bando, porque no glorifican a Dios, no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, y aunque ganara en el mundo, ¿de qué les serviría si pierden su alma en el infierno? Dice la palabra de Dios. Entonces, tanto la enfermedad como el remedio, ambos del reino de las tinieblas. En el Apocalipsis, hermano, otra vez el Señor dice: ay de los hombres de la tierra, porque el diablo, ¿qué? Ha descendido con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Y eso es lo que debemos de tener los hijos de Dios. Esa es lo que voy, o sea, volvemos al punto, que hay problemas sociales, sí. Hay problemas sociales, sí. Pero hay soluciones que se están buscando que están evidentemente alineadas también al mismo reino de donde emana el problema. Entonces, eso es a lo que yo quería llegar, y en eso, pues, tenemos un escenario bien complejo, ¿no? Porque, a ver, insisto, nuestra naturaleza, y así incluso teológicamente se le conoce, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la rebelión que hay en nosotros, hermano. No puedes perder de vista eso. Por eso es que muchas veces, si nos descuidamos un poco y alimentamos más esa naturaleza,
empezamos a cometer errores conforme a la voluntad de Dios y empezamos a cometer o tomar decisiones conforme a la carne. Por eso les decía, de frente a un fenómeno como el que estamos viendo, no te voy a decir qué vas a hacer en cuanto a participación y en cuanto a activismo, pero sí te voy a exhortar a que cuides tu corazón. Cuida tu corazón, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. A ver. Encontré una cita. A ver. Es Juan 5:30. Ajá. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok, sí, cuando el juicio te lleva a la voluntad de Dios, bueno, pues ya vas por buen camino. Fíjate una cosa. Quiero que conectes con esto que vamos a ver a continuación. Es hasta que tu corazón o tu persona reconoce el pecado de tu propio corazón, la naturaleza que se inclina en ti y en mí, el reino de las tinieblas, cómo está permeando allá afuera. Y ahora volteamos a ver áreas de nuestras vidas que están como esa torre de Babel interrumpida, en cualquier ámbito, matrimonial, emocional, financiero, lo que tú quieras. Es hasta que, tomando en cuenta estos elementos y te plantas a los pies del Señor para decirle como el rey David, por eso de David se le conoce como un rey conforme al corazón de Dios. ¿Qué has entendido eso de un rey conforme o de David conforme al corazón de Dios? ¿Qué entendemos? ¿Que hace lo que a Dios le agrada? ¿Ok? Conforme a la voluntad de Dios. Suena sencillo, pero para ser una persona conforme a la voluntad de Dios, entonces primero uno reconoce la naturaleza que se revela en mi persona, que me lleva a cometer no solo uno, sino varios errores. El contexto en el que yo me muevo, que es un contexto de gente, y lo voy a repetir, hermanos, estamos en medio, por eso dice la palabra de Dios que Jesús nos manda como ovejas en medio de lobos, o sea, gente endemoniada. Es cuando estamos en esa condición que ya nos sentamos con Dios y le decimos, bueno, pues sí, hay un problema muy serio en mi México, pero en mi casa esto, en mi casa lo otro, en mi familia aquello, y es como una ciudad en ruinas. Fíjate, es hasta que tú llegas a ese punto como lo hace David, y que le dice, Padre, pues sí, fuera de ti nada puedo, he persistido en mi error, reconozco que mi propia persona se revela en contra de tu voluntad. Es hasta ahí que Dios, entonces, por eso les decía que era como una materia prima, la que tú le das a Dios con un corazón humilde, humillado, contrito. Es hasta allí donde la naturaleza real, rey y sacerdote, empieza a operar. Porque la naturaleza real empieza a operar a la manera de Esdras y Nehemías. ¿Te acuerdas de ellos? Y ahí empieza a operar este versículo que dice Isaías 58:12. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. O sea, ya apenas cuando uno llega a esa condición de entender sin ingenuidad, sin simpleza, sin ignorancia a lo que nos enfrentamos, que es terrible, hermano. O sea, de hecho, parte del problema es subestimar el propio pecado que está en mí. Es parte del problema, ¿eh? O sea, el propio pecado que está en mí hace que yo subestime el pecado que se mueve en mí. Es parte del problema.
De la ceguera. Es parte de la ceguera, es parte del mismo problema. Subestimar lo que dice la palabra de Dios respecto al príncipe de las potestades del aire también, ya no le llames ignorancia, se llama subestimar. Subestimar. Bueno, pero ya aquí no lo subestimamos, nos presentamos delante de Dios y en muchos casos podríamos decirle al Señor, Padre, pues reconozco que mi propio pecado me ha llevado por estos rumbos, por eso tal derrota, por eso tal fracaso, por eso tal situación difícil, o muchas veces porque uno ha permitido ser guiado o embarrado de este espíritu de rebelión que también se mueve fuera del cuerpo de Cristo, ¿no? Es ahí cuando Dios promete una reconstrucción, una reparación para aquello que estamos enfrentando. ¿En qué? En lo personal. En lo personal, y evidentemente si hay una reconstrucción en lo personal, pues va a haber una reconstrucción en lo colectivo, ¿no? Hace 8 días mi hermana preguntaba, ¿por qué hay enseñanzas? ¿Por qué hay, a ver si me acuerdo bien, por qué hay cosas que no se nos enseñan dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué hay enseñanzas? ¿Por qué hay cosas que no se nos dan? Porque temas que no se tocan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Yo lo estuve pensando en la semana. ¿Por qué? ¿Quién quiere responder? ¿Por qué hay temas que no? Yo tengo una idea. A ver, una idea. Por cosas que tienen que ver conmigo como mujer o con todas las mujeres en la vida actual. Ajá. Mi teoría es esta. Ajá, a ver, venga. Porque ¿se acuerdan de quien decía, estamos acostumbrados, queremos vivir una vida light? Ok. Y nos pega que nos hablen la verdad como es. Sí. Y no queremos, como ya nos acostumbramos a vivir así, queremos más light cada vez. Cada uno quiere a su antojo, cada uno quiere a su manera, como el niño consentido, hermano. Okay. Como el niño, así nos hemos acostumbrado. A ver, allá está mi hermana. Y eso es terrible porque estamos cayendo más en lo que usted está diciendo ahorita, clarito. Nuestra rebeldía tiene que ser apapachada. Ay. A ver, a mí me hermana. pasó una experiencia cuando iniciaba mi vida cristiana, hermano. Fuerte para que oigan. Me pasó una experiencia cuando iniciaba mi vida cristiana. Yo tuve problemas espirituales. Sí. Y quería saber respecto a lo que era la liberación. Y se me ocurre a mí escuchar en la radio a una Ana Méndez, y vengo y busco aquí el libro que ella promocionaba, y me agarra la hermana Tere Paz, gracias a Dios por su vida. Y me preguntó, lo primero que me preguntó, me dijo, ¿por qué quieres el libro de Ana Méndez? Y le dije, no, pues que yo quiero saber sobre la liberación por esa situación que me está pasando. Y me dijo ella, aquí todo lo que ingresa se revisa. Dice, y no puede una persona enseñarte algo sobre un aspecto de liberación cuando es una sierva o es un instrumento de Satanás, que no puede tener una conversión de la noche a la mañana. Okay. Tiene que tener un proceso que demuestre su conversión y que verdaderamente evidencie que el Espíritu de Dios está en su vida. No es por popularidad, dice, no es por ser populacho, ni por tocar temas, ni hablar de temas, es saber guiarse por el Espíritu. Y me dijo esa parte, no, lo que le iba a comentar hace ratito del Salmo 32, dice, no seas como el mulo sin entendimiento, que tienes que ser sujetado para llevarse, porque si no, no entiende. O sea, me dijo, no entres en la necedad de buscar algo que todavía no estás preparada para saber. Crece, afírmate en las bases y posteriormente hablamos. Ok, hablas entonces, igual mi hermana, ¿quieres comentar algo? Sí. A ver. Mira, de alguna manera este tipo de situaciones de los temas y las críticas, por ejemplo, vemos que hay menores, yo lo veo menores, estoy hablando de bebés, ajá, chavitos, que doman a los padres. Ok. Doman a los padres porque las cosas son lineales y los tienes que ver como es. Ajá. Si tú le llegas a alguien del mundo, o a alguien de afuera, vamos a pensar, de aquí de Jebas para afuera y ves algo,
la persona a lo mejor por agradecimiento te dice, oye, gracias que me dices la observación de que mi hijo está mal. Sí. Y se dobla. Pero aquí dentro de la iglesia, llámese tal, en el pueblo de Dios no, porque tienes que decírselo con amor, porque no aguantamos el decírtelo Las en cosas directo como van. y cómo van, y te sientes mal, porque no estamos acostumbrados a ser asertivos y no acepta la asertividad. Para tú decirte, ¿por qué eres calvo, Rodolfo? Pues porque tengo un problema hormonal y se me cayó el cabello. Ay, hermanito, ¿cómo le digo? Ok. ¿Por qué estoy gorda? Pues porque soy bien tragón. Y la gente cuando te lo dice, ay, hermana, ¿cómo te digo? Te doy el método de... O sea, no aceptamos nuestra real situación es de que somos desorganizados, somos maleducados, somos. Pero cuando te dan la crítica por amor, porque dices, este cuate necesita apoyo porque no está viendo. Estamos medio ciegos y a veces perdemos la vertical y a veces necesitas el pum, el que te sacudan un poco. Te sacudas. Estás mal en esto. Ok. Yo lo digo en forma personal. Yo tuve que pasar por varios años en ministración hasta que alguien de un curso me dijo, ¿es esto, hermana? Dije, pasé 20 años en la oscuridad y yendo con un montón de ministros porque nadie fue capaz de decirme, esta es tu realidad. Ok. Y dices, wow, 20 años de estar perdiendo el tiempo. Bueno. A ver, viene. Ajá. Lo que dice el hermano. Lo que sucede en la iglesia es esto. Entre comillas, tratados con amor. Que es entre comillas. Sí. Discúlpenme, todos lo sabemos. Y estamos haciendo lo que allá afuera el incrédulo hace con un chamaco consentido berrinchudo. Ok. A ver, esto toma mucha relevancia porque, sí, o sea, palabras más, palabras menos. ¿Cómo Dios te va a decir, estás mal en esto, estás mal en lo otro, si no hay madurez en nosotros? Hermano, perdón, me faltó después a ver. la coma. Venga, a ver. Leemos la palabra con un hermano por mi rumbo. Ajá. Y a mí le digo que todo el tiempo me ha llamado la atención, perdón porque también lo has dicho, hermano, dura esta palabra. Sí. O sea, lo decimos y lo está diciendo nuestro Padre. ¿Por qué nosotros calificamos lo que Dios está diciendo? ¿De qué? ¿De duro? Porque Él sí nos habla como es. Es duro, a ver, pero ¿por qué es duro? ¿Por qué es duro? ¿Por qué es duro? Porque nuestro corazón es orgulloso, porque nuestro corazón es soberbio, porque no, lo más difícil para una persona es reconocer lo que está haciendo mal, porque no queremos, porque no hay obediencia, porque no, a ver, espérenme, la obediencia todavía viene después, porque no hay ni siquiera la disponibilidad de obedecer, porque no queremos reconocer que el camino que hemos seguido es una torre de Babel que Dios no mandó y que Dios está interrumpiendo, y es cuando nosotros nos metemos en que el diablo y otras personas y es injusto, y no estamos dando cuenta que estamos haciendo cosas que Dios no manda, que estamos haciendo cosas en contra del propio Señor, y entonces estamos en una mente. Fíjense, en la semana yo platicaba con mi esposa, bueno, son varias ideas. Primero, hasta que uno reconoce que se ha hecho mal, hasta que uno reconoce que mi método, mis formas, que mi pecado, he permitido que mi pecado me engañe, que me he asociado incluso con el mundo para mal, hasta que uno se humilla en ese momento es que apenas empieza una reconstrucción. Apenas ahí. Hasta ese momento yo podría decir lo que vengo batallando con mi propia carne. Y obviamente en la carne, en esa rebelión, se da soberbia, orgullo, maledicencia, desobediencia, negación de la realidad, subestimar el propio pecado que se mueve en mi persona. Y fíjense que en la semana yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué alcanzo a ver? Incluso aquí hay un problema en la propia iglesia que yo alcanzo a ver, es una falta ¿de qué? De corrección. No, fíjense que sí, eso en lo personal, pero
hace falta hay un problema de relevo generacional. Como que hay una ruptura entre lo que ya debimos de haber hecho de forma madura, como para que la siguiente generación lo estuviera aterrizando en la siguiente generación. Se alcanzan a ver dos grupos, como el de los rucos y el de los jóvenes. Sí, o sea, y los rucos no entendemos a los jóvenes y los jóvenes ni nos quieren voltear a ver. Entonces, esa ruptura generacional habla de algo que no se ha hecho, una brecha que no abona a que la iglesia madure, que la iglesia llegue a un siguiente nivel. Estaba viendo a alguien que tengo ahí de contacto en Facebook, así con mucha añoranza, diciendo, miren lo que pasaba en la iglesia hace 30 años, y hubo un congreso, no me acuerdo si era una convocación, lo que sea, pero ponen el flyer de ese evento, y sí, o sea, lo puso muy bien intencionado. Y lo que me llama la atención es que en ese flyer hay una invitación al evento, como se hacía en la antigüedad, que no había redes sociales, pero ahí abajo decía, no se aceptan niños. Yo decía, ¿eso lo ponen hoy? Yo no voy. Ahora van a poner, no se aceptan rucos, no se acepta gente adulta. O sea, ahora es al revés. Entonces nos la cambiaron. Apenas le hablaba con un hermano, ¿cuánto tiempo tiene que se abrió el santuario para la convivencia con las generaciones más jóvenes? No tiene mucho, porque antes eran los adultos en un lado y los jóvenes en otro. Entonces ha habido un problema, pero sí hay una situación generacional que tenemos que asumir como parte de nuestra responsabilidad y llamado de frente a Dios. Es hasta que entonces entendemos la gravedad del asunto del pecado, la gravedad del asunto de lo que representa el reino de las tinieblas que se está moviendo allá afuera en todos los ámbitos que ya los mencionamos y ya no lo voy a repetir. Es hasta que ahí le decimos, Señor, pues es que, ¿quién podrá ayudarme? Ayúdame tú, ayúdame a reconstruir mi vida, ayúdame a reparar lo que en muchos casos ya se está manifestando en mi vida como una obra no inconclusa, sino destruida, ¿no? Y es ahí donde toma ahora sí relevancia la figura profética de Esdras como sacerdocio, como pureza, como palabra, y Nehemías como un gobierno con autoridad para la reconstrucción, ¿sí? Acuérdense ustedes, y lo hemos visto desde clases anteriores, que Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de... Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. La figura de reyes y sacerdotes la vamos a encontrar siempre junta con pegada, porque la forma en que reinamos, la forma en que, fíjate, ¿quién decía por ahí, por qué no podemos recibir una palabra dura? Ni siquiera la podemos dar, porque me ofende, pero porque ofendo, y yo no quiero ofender, yo no quiero ser políticamente mal visto, ¿verdad? Entonces hay que andarnos por las ramitas, hay que andarnos, fíjense, hoy la predicación, una predicación muy hermosa, sí, pero estamos viendo que de frente a las bendiciones de Dios, no puedes sentarte nada más y ahí esperar a que todas esas bendiciones caigan en automático, porque si fuese así, hermana, y digo, para un nivel elemental, está bien, ¿no? Las promesas que hay en el pueblo de Dios, las promesas que hay dentro de la iglesia, sí, pero entonces, ¿por qué no se ve, pues? ¿Por qué no explotan esas bendiciones en todos? Respuesta. A ver. Venga. Por favor. Hace unos años yo le decía al Señor, esto que les acabo de decir yo se lo decía a este hermano porque aquí se escucha mucho. Palabra dura es esta del Señor y nosotros no tenemos que calificar la palabra de Dios. Bueno, la respuesta es así. Yo le decía al Señor en algún momento, hace no sé cuánto tiempo, Señor, creo que a algunas personas les molesta cómo yo les hablo de ti. Señor, corrígeme. Ajá. ¿Y sabe qué me dijo?
¿A cuántos profetas usé? ¿Crees que todos hablaban igual? Entonces yo les propongo, acérquense a Dios con corazón humilde y déjense que el Señor los haga profetas, a cada uno como Él lo quiere hacer. He estado viendo los profetas y ustedes saben, el profeta mayor de ahí y de ahí para acá. No todas, muchos están ignorados por nosotros, porque uno se estudió en un solo capítulo de 5 o de 10. Sí. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios quiere hacer en cada uno en lo personal su obra exactamente como Él la quiere hacer. Ok, voy a rescatar varias cositas que está comentando la hermana. Ok, palabra dura es esta. Espera, antes que nos vaya la idea. Palabra dura es esta. Que toda palabra dura conlleva un testimonio radical. O sea, no es una mala palabra. ¿Por qué también muchas veces la palabra dura no se recibe? Pues porque la palabra dura conlleva de frente a esa palabra la necesidad de un cambio, que a veces tiene que ser radical. Y es ahí donde también muchas veces no queremos cambiar la forma de vida, la forma de convivencia, lo que yo vengo haciendo. ¿Sí? Además, en términos del reino de los cielos, quien va a respaldar la palabra dura que puedas dar también tiene que ser un reajuste de tu propia vida tan radical como la propia palabra dura. Si no, ¿cómo? Si no hay soporte, no hay respaldo. ¿Sí o no? Y empieza por la propia vida, por cambiar cosas que a lo mejor se están haciendo añejas. ¿Sabe por qué hay la urgencia de meternos en esta sintonía con el Señor? Porque pues Dios sí perdona, pero el tiempo no. El tiempo se va, el tiempo pasa, oportunidades que debieron de haberse aprovechado en su momento. Pues sí, Dios es de segundas oportunidades, pero hay cosas que en su momento se nos fueron de largo. Pati, ¿quieres comentar algo? Ya no. ¿Qué? A ver, viene. No, nada más lo que quería comentar. Dice la palabra del Señor que, bueno, no hay ni uno perfecto, no habemos ninguno, ¿no? Ajá. Yo creo que no aceptamos primeramente, ¿por qué? Porque precisamente nosotros tenemos una idea, tenemos una manera de ver las cosas. A mí me declaran osteoporosis, ajá, y el doctor me dice, pues está desahuciada porque no hay nada contra eso. Llego a la casa de ustedes, me rindo ante el Señor y le digo, Señor, aquí estoy y tú vas a poner los medios y a las personas que me han de sacar adelante porque yo no acepto esto. Sí. Y el Señor me da el Isaías 58, el verdadero ayuno. Ajá. Y me da la parábola de la olla. Ajá. Ajá. En la parábola de la olla, bueno, lo que Dios me hizo a mí entender es que nosotros no le podemos servir al Señor mientras nosotros tengamos un juicio humano. ¿Por qué? Porque le dice a su pueblo, ¿no? Que pongan una olla al rojo vivo, la raspen y hagan un caldo con un cordero, ajá, y se lo ofrezcan al Señor. Cuando le dan ese caldo ya hecho, dice el Señor, no me agrada, sabe a herrumbre, ¿qué es lo que me hizo entender el Señor? Sí. Que había todavía, que estaba sucia esa olla y que había todavía restos de herrumbre, es como lama, como fierro mugroso, no sé. Y bueno, de ahí entendí yo, a esto viene el comentario. Ajá, ajá. A que por eso es que a lo mejor como iglesia nosotros no avanzamos, porque primero tengo que rendirme totalmente al Señor y ir antes de, a lo mejor de poder orar por alguien y que alguien me entienda, porque pues dicen que, o sea, yo me considero que ni mi familia ni a la gente, a lo mejor a la que yo le hablo, pues no me entiende lo que yo le quiero decir. Okay.
Entonces, bueno, eso es lo que me ha llevado el Señor a hacer, el estar tratando de entregarle mi corazón. Pero la pregunta de que yo haría me es, a ver, ¿qué sería que la iglesia avance? ¿Hacia dónde? ¿Cuál sería la evidencia de que la iglesia avanza? ¿Eh? ¿Cuál fruto? Los frutos Ya lo vimos hace 2 semanas. Pero ¿cómo? De concreto, así muy, muy concreto. ¿Cuál sería la evidencia de que la iglesia avanza? Denme una. Que su iglesia crezca. No lo sé. Bueno, tal vez sí, pero habría que ver ese crecimiento de qué forma. Eso ya no se ve como en algún tiempo. Yo crecí aquí en Calacoya como tenía 10, 11 años. Ajá. Y se notaba mucho ese tipo de cosas aún en la alabanza, Okay. en muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues yo creo que había otro tipo de enseñanza. Okay. Y había un avivamiento espiritual en la iglesia. Creo que ahorita falta mucha humildad en el pueblo de Dios. Y yo quiero aseverar una situación, lo que ha pasado en el pueblo de Israel, con lo que pasa ahorita en la iglesia. Nos confiamos a que ya hicimos una declaración de salvación y una declaración en la que aceptamos a Jesús. Okay. Y entonces nos estancamos en el orgullo de decir ya soy hijo de Dios, y no avanzamos en la humildad, no avanzamos en el reconocimiento de que necesitamos a Dios día con día, en que necesitamos ayunar, en que necesitamos ir creciendo con Dios, en clamar a Dios, en reconocer que eso no es de una sola intención, sino que tenemos que ir avanzando con Dios para poder crecer y para que Dios se manifieste de una manera extraordinaria. ¿En dónde? ¿Que se manifieste dónde? ¿En qué? A ver, hermano, en la iglesia, pero ¿cómo? Es que estamos hablando 2 cosas diferentes que tal vez son parte del mismo tema. A ver, lo estábamos viendo desde hace 15 días. ¿Cuál sería la evidencia de que la iglesia crece o avanza? Para mí, Bueno, para usted, échele. la fe es la certeza de lo que se espera, Ah. la convicción de lo que no se ve. Nos hemos salido de ahí. Sí, pero ¿cuál es la evidencia? La iglesia nos da, Que empieza a ver profetas. nosotros nos estancamos. A ver. Y ya no podemos avanzar. A ver, vámonos es que otra vez, no se me pierda, por favor, ni se me distraiga. Por eso les decía, hace 3 semanas lo veíamos. Tenemos que referirnos forzosamente, pero no hay vuelta de hoja. Tenemos que referirnos al plan original de Dios. ¿Qué significa que una iglesia o que los hijos de Dios avancen en sus propias familias? Así de simple, los hijos, mis hijos, sus matrimonios, el conocimiento de ellos, su compromiso con la Biblia. O sea, otra vez, es que nos perdemos muy fácilmente. Si nosotros, o sea, es que esa es la mayor evidencia, porque en el Génesis, y os multiplicaréis y poblarás la tierra. O sea, nos aventamos una clase completamente técnica. Eso aplica hoy en día. El propósito de Dios, el plan original de Dios, si bien fue interrumpido, no fue cancelado. No fue cancelado. Y la restauración de Jesucristo aplica conforme al plan original. Una de las tantas evidencias de una iglesia que avanza es tu propia familia, tus propios hijos, tus propios nietos. Que ellos estén comprometidos en la palabra, que ellos están creciendo en gracia delante de los hombres, delante de sus autoridades, que están desarrollando los dones proféticos, porque si no volvemos a caer otra vez en lo mismo, en apariencias, en formas que al final del día no impactan en mi propia familia. Si no es así, todo lo demás sale sobrando. Dice la palabra de Dios en Lucas 7:35,
que la sabiduría, y fíjense, esta versión que estoy leyendo dice, recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Sus resultados. Y nosotros tenemos un termómetro que es la propia familia. Sí. ¿Perdón? Lucas 7:35. La sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Esto alineado al plan original tiene que ver con la forma en que incluso lo decimos, ¿cuál es mi primera iglesia? Mi casa. Entonces, si yo quiero multiplicación acá, primero tengo que ver si en mi casa se está multiplicando. Y si no se está multiplicando, algo equivocado he hecho, algo con respecto a la carne, algo con respecto al mundo. Así de simple. No nos echemos más rollo. Y si hay algo ha pasado equivocadamente, ¿cuál es la obra del diablo? Dividir, divorcio, matar, alejarlos de Dios, ¿sí? Destruir, robar llamados, propósitos, dones, talentos, o engañar, mentir y sumir a la gente propia de la iglesia y nuestras generaciones en una condición semejante a los que no conocen a Cristo, a los que viven conforme al espíritu de las potestades del aire. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque es hasta que uno dice, sí, he fallado, mi cristianismo lo he manejado de una forma equivocada, lo he manejado de una forma mística, religiosa, pues por eso es que no se hablan ciertas cosas dentro de la iglesia. Porque mejor, ¿sabes qué? Si Dios quiere, en las bendiciones, todas las bendiciones de Dios, o sea, qué difícil es llegar al punto donde decimos, ¿sabes qué? He caminado conforme a un plan distante del de Dios. Pero a ver, ¿por qué Dios quiere eso? Porque es ahí donde Él dice, bueno, evalúa si mi sabiduría está operando en ti, en tus generaciones. Porque acuérdate que Dios bendice, ¿cuántas generaciones después de ti? Hasta 1000, ¿no? Hasta 1000. Pues ya digo, no voy a ver las 1000, pero mínimo que vea las siguientes 2, ¿no? O sea, de perdida. Pero si ni eso, brother, entonces sí tenemos un parámetro. Sí tenemos un parámetro para ver. Y es hasta que uno llega a ese punto de ver cómo está mi vida, mi esposa, mi familia. Es hasta ahí que entonces Dios empieza a restaurar su plan original. Apenas ahí, déjame agregarte un poco más. Otra vez, llegas a la reconstrucción, incluso si tú llegases a ese punto donde decir, Señor, sí, lo que he hecho, lo he hecho mal, me he amoldado al mundo, Señor, he tenido una visión equivocada de tu propósito para mi vida. Incluso ahí, si tú empiezas en una reconstrucción, la carne y el pecado sigue siendo un riesgo constante en ese proceso de reconstrucción. Ya lo leíamos hace rato. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hermanos, si no tuviéramos ya en nosotros una naturaleza pecaminosa que puede echar a perder el plan de Dios para nuestra vida, no habría estas exhortaciones. No existirían, porque pues ya seríamos mentes y seres espirituales perfectos. Obvio que no. Vive por el Espíritu, no siga los deseos de la carne, porque la carne, lo estamos viendo, es tendiente al pecado, es tendiente a la rebelión, es tendiente a la religiosidad, es tendiente a ir un camino contrario al que Dios nos señala. La carne y el Espíritu se oponen. ¿En quién? ¿En quién? En mí. Yo soy como ese ring donde todos los días en esta esquina la carne y en esta otra, y se van a aventar un round a muerte. Todos los días, hermano, todos los días.
De tal forma que si tú estás alimentando mediante lo que ves, mediante lo que oyes, mediante lo que haces, mediante lo que te diviertes, mediante tu hobby, mediante lo que metes a tu carne, fortaleces a tu carne, al final del día, ¿quién crees que va a salir victorioso en tu persona? La carne. La carne. Claro, cuando nos dice, y tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará en tus hijos la paz. Sí, cuando... Tenemos que seguir esa enseñanza que a nuestros hijos les vamos a enseñar a través de Dios, a través de su palabra. Que yo lo vería así, hermana. Más bien, eso va a ser un resultado natural de vivir conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu vas a terminar impactando en los jóvenes. Pero a ver, hablábamos de que entonces se requiere una mentalidad de rey, una mentalidad de autoridad en Cristo, de potestad en Cristo, para someterse, ¿sí o no? Para humillarse, para reinar y para ministrar a otros. Pero aún en las buenas obras la carne va a buscar infiltrarse con orgullo, temor o desánimo. Por eso nuestro altar debe de estar encendido como el de Esdras y los muros firmes como la edificación que ejecutaba Nehemías. Déjenme adelanto porque ya es apenas ahí, y con eso vamos a cerrar, es apenas ahí, hasta allá, cuando apenas tú ya estás entendiendo esto, cuando apenas estás reedificando, cuando apenas estás reconstruyendo, cuando apenas estás advirtiendo los riesgos de la carne, del mundo, es apenas allí cuando ya estás conectando con la voluntad de Dios que aparece el enemigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces cuando le estás regando allá atrás y que le echas la culpa al diablo, no, es que ese diablo, el diablo ni te pela. El diablo, a ver, dice, se pelee en su carne, que se pelee, se atore solito en su carne. O sea, el diablo está echándose allá su refresco. O sea, es hasta, fíjate cómo lo enseña la Biblia. Es hasta que en Nehemías se ve que hay una reconstrucción de la muralla, de la ciudad destruida, por motivo de la rebelión, que ya hubo una autorización de Ciro de regresar, que ya hubo esa inclinación de Dios para la reconstrucción. Es apenas cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si sube por ese montón de piedras, lo echa abajo. ¿Sabías tú que teológicamente una zorra, bueno, a ver, díganme ustedes que si lo saben, ¿qué es una zorra? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las zorras están asociadas al mover demoníaco, a espíritus inmundos. Es hasta que estás reconstruyendo, es hasta que estás poniéndote a los pies del Señor para reconstruir una obra en ruinas, que ahí sí el enemigo deja la soda y se acerca a ver qué está haciendo este cuate. Apenas ahí. Con que quieres levantar la obra, con que quieres reconstruir, con que quieres... No vas a poder. Hasta una zorra, un demonio pequeño, te va a echar a perder la obra. Pero antes cuando estábamos en la carne ya estabas haciendo lucha espiritual. Y no, mi hermano, es hasta que estás haciendo la obra de Dios. Es hasta que estás reconstruyendo la ciudad en ruinas que se levanta el enemigo. Antes no, antes con tu carne y el mundo y la corriente del príncipe de las potestades del aire tienes para entretenerte un rato. Efesios 6, 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo,
de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. ¿Siempre? No, si tú lees la Biblia es hasta que se está queriendo hacer la obra de Dios, hasta que estás ya caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando ya estás reconstruyendo lo que por el pecado y por el mundo fue derruido, es hasta ese momento que entonces te levanta el mismísimo infierno para detenerte. Y ahí entramos en otra vertiente. Ahí entramos en otra vertiente. No antes, mi hermano. Cada obra del reino, cada proyecto del reino va a tener oposición. Y esa oposición, hermanos, tiene que ver con el reino de las tinieblas que va a querer desanimar, dividir o desviar. Pero te voy a decir otra cosa incluso. Cuando tú ya estás reconstruyendo, cuando estás caminando en la obra del Señor, no solamente es el reino de las tinieblas de forma directa, sino a través también de la carne de otras personas. Carne y cuerpo. A través de la carne de otras personas. ¿Cómo carne y cuerpo? Establece que la batalla espiritual no es contra personas. No, es que otra vez, por eso lo dije, el reino de las tinieblas se levanta en contra de una obra de reconstrucción, de edificación, y ese reino de las tinieblas es a través de la carne de otras personas. No es que emane de la carne de esas personas, sino el reino de las tinieblas moviéndose a través de otras personas, en envidia, en celo, en oposición. Entre otras, zorras, perros, toros. Y hay referencia bíblica para cada uno de esos animales. El león, también, serpientes, plagas, ¿sí? Cuando ya, o sea, para pronto parecería ser que humanamente el escenario es muy difícil, ¿no? Casi imposible, pues no es que de hecho lo es. De hecho lo es en la carne. Para Cristo no. Para Cristo no. Por eso la necesidad de estar apegados a Él. Si no estás apegado a Él, mi hermano, de veras, te lo tengo que decir, cualquier intento de meter en cintura tu propia carne, reconstruir cualquier obra del Señor en tu propia vida, tu familia, ya, o sea, antes de empezar ya perdiste en tu propia carne. En el Señor estamos muy limitados. Pero es que ese es el problema, hermano. El pecado también nos hace creer que podemos. El pecado es una plaga muy complicada. De frente a esto, la Biblia dice, y cerramos, que velemos, que estemos firmes en la fe y que nos portemos, ¿se habían visto este pasaje? Varonilmente. Varonilmente. Esta postura varonil no solamente es una referencia masculina, sino que habla de una determinación espiritual hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Si tienes que tomar una decisión radical, completamente fuera de lo que has hecho en toda tu vida, con tal de que la obra que Dios quiere hacer en tu vida tome lugar y avance, mi hermano, pues ahí sí es donde toma lugar este pasaje que Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, porque ahí es donde Él promete que Él va a estar contigo, hasta ese lugar. Pero fíjate cómo vamos transitando. Resumen del sueño, ahí se acaba el sueño. Familia amada, de frente a una obra inconclusa, tiene una disyuntiva entre aferrarse a seguir haciendo las cosas de la forma en que las venía haciendo, por lo cual llegó a esa situación, o humillarse y decir, Señor, he hecho las cosas de una forma contraria a tu voluntad, me pongo a tus pies, mi pecado ha estado de continuo de frente contra ti, enséñame a andar el camino que debo de andar. Y es hasta ahí donde el Señor dice, si es que eres sincero, si es que eres honesto, te toma la palabra, y entonces la investidura de rey y de sacerdote
se pone en manifiesto en tu persona para que Dios te empiece a guiar incluso de forma sobrenatural lo que debes de hacer a favor, vamos a dejarlo hasta ahí por el momento, a favor de tu familia, a favor de tu llamado, a favor del propósito por el cual existes, y tampoco eres ingenuo porque sabes que allí también vas a tener oposición, pero como vas a estar agarrado de la mano del Señor, entonces si vas a estar firme y determinado a que ese es el propósito de tu existencia y que por eso te vas a desgastar, Dios va a estar contigo en esa línea discursiva que no es más discurso, sino es el poder de Dios obrando en tu persona, en el día a día, hasta que veas cristalizado aquello que Dios ha pensado para ti, por tu familia. Ponte de pie. Señor, bendito Rey, te damos gracias por que verdaderamente eres bueno. Y yo sé, mi Dios, que para todos aquí tú tienes un plan, un proyecto, un propósito que quieres ejecutar, pero para ello, Señor, necesitas un corazón verdaderamente entendido de los tiempos, entendido de los obstáculos, entendido de nuestra propia naturaleza, que se oponen, que se resisten, que se desvían, Señor, que se distraen. Yo te ruego, mi Dios, que sea tu ayuda para cada uno de nosotros, bendito Dios. Síguenos hablando, síguenos mostrando tu voluntad. Señor, que las cosas no se queden a medias, Dios. Que lo que tú iniciaste continúe y se perfeccione día tras día hasta el día de Jesucristo. Ya sea que Él venga o tú nos llames, pero que podamos entregarte buenas cuentas de aquello por lo cual tú nos plantaste en este tiempo, en este lugar, en esta iglesia, en esta familia, con las condiciones con las cuales me creaste. Señor, ayúdanos, Rey. Quita de nosotros toda soberbia, todo orgullo, toda venda, Señor, que haya querido cegarnos de frente a tu propósito eterno. Líbranos, Señor, de todo error, mi Dios, de toda doctrina errónea, de todo aquello, Señor, que tú no has plantado en nosotros. Desarráigalo de nosotros. Todo lo que tú no plantaste en nosotros, Señor, desarráigalo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Guarda a mis hermanos, mi Rey. Guarda a mis hermanas en su trayecto, en su salida, en su regreso a casa. Sigue hablando en ellos. Tú conoces, Padre, la situación que cada uno en lo particular enfrenta, y yo sé, mi Dios, que ahí es donde tú quieres obrar de forma excelente y de forma perfecta en la autoridad que tú nos das como hijos y como reyes y como sacerdotes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, pues hasta la próxima. Entonces, sobre el examen, no hay examen, el examen lo hace